Todo a nuestro alrededor es una maravillosa diversidad de vida, y aún dentro de esta diversidad hay algo similar. Si toda la vida en la Tierra es producto de un diseñador, esta diversidad y similitud son de esperarse, y que los animales compartan una gran cantidad de características comunes tampoco es de extrañarse, porque ellos deben compartir un número de habilidades similares que les permitan vivir en el mismo ambiente. Entonces, el típico árbol evolutivo en realidad retrata una cadena irrompible que liga a todos los seres vivientes a un proceso de cambio gradual. Bueno, antes que nada, el típico árbol evolutivo tiene algunos grupos que los evolucionistas ni se han atrevido a señalar unidos. Por lo tanto, demos una revisada al árbol evolutivo de la vida. ¿El árbol evolutivo de la vida? En los libros de texto de todo el mundo podemos encontrar imágenes representativas del árbol evolutivo como los evolucionistas creen que fue el proceso de cambio que eventualmente produjo la vida en la Tierra. Todo comenzó con esas formas de vida menos complejas que se nos dijo evolucionaron en peces, luego anfibios, reptiles, aves, mamíferos y eventualmente el hombre. Al prestar atención a todas las características similares que los animales comparten en la teoría evolucionista, estas similitudes son evidencia de un patrón de cambio gradual. Entonces, al utilizar el mismo argumento, ¿pueden las diferencias biológicas sugerir que no hemos evolucionado? Últimamente, el lazo entre monos, simios y hombres es necesario para soportar la hipótesis. Como los humanos, estos babuinos poseen 5 dedos en sus manos y pies, 2 brazos y piernas, rasgos faciales similares y órganos internos similares. Sin embargo, también poseen muchas diferencias. Por ejemplo, ellos caminan en 4 patas con caderas y articulaciones de las rodillas diseñadas para trepar a los árboles. A diferencia de los humanos, están cubiertos de pelo, lo que significa que deben emplear un sistema de enfriamiento totalmente diferente al nuestro. Los humanos segregan agua a través de las glándulas sudoríparas para enfriar la superficie de su piel. Esto no funcionaría en animales cubiertos de pelo como los babuinos, así que los animales poseen una gran variedad de caminos para reducir el calor. Esto no es una variación menor, ya que las glándulas sudoríparas son muy complejas, y aunque su uso de esta manera es único de los humanos, sugiere que nuestro diseñador posee amplio conocimiento sobre nuestra habilidad de vestirnos y producir hogares humanos donde controlamos el clima. Debido a las obvias diferencias biológicas, los darwinistas han intentado desesperadamente por muchos años producir un ancestro perdido, un intermediario entre los simios y los humanos. Una criatura que al parecer sea parte simio y parte humana. Los museos de ciencia natural de todo el mundo muestran modelos y reconstrucciones del hombre mono. Los libros de texto recogen impresiones artísticas de ellos. Los documentales de TV incluso han caminado entre ellos. Pero el más grande secreto en paleontología es que el eslabón perdido sigue, de hecho, perdido. Entre 1908 y 1912 se descubrió en Sussex, Inglaterra, el hombre de Piltdown. Fue descubierto y no fue hasta 50 años después que finalmente se exhibió como un engaño deliberado. Las pruebas revelan que los dientes fueron rellenados y los fragmentos de cráneo fueron limpiados con químicos para cambiar su apariencia. En China, fue descubierto el hombre de Pekín, o mejor dicho, varios cráneos de simio. Se colocaron juntas varias piezas de distintas mandíbulas de simio con un solo diente encontrado a más de 260 metros de distancia en un estrato de roca diferente. El hombre de Java fue otro contendiente a ser el eslabón perdido, excepto que este solo eran los restos de una pierna humana unida al cráneo de un simio encontrado a 147 metros de distancia. Además está el hecho de que el descubrimiento de varios restos humanos modernos fueron encontrados en el mismo estrato de roca y convenientemente no aparecieron en ninguno de los reportes. Lucy es otro famoso ejemplo. Incluso tiene su propia estatua en el Museo Británico de Historia Natural.
Lo que el público no ha reconocido es que esa Lucy es solo el trabajo de un artista. Esto es porque los huesos que fueron descubiertos no forman un esqueleto completo. Muy pocos huesos de las manos y los pies fueron encontrados, y aún así la reconstrucción muestra pies humanos en una criatura parecida al simio. El trabajo de los artistas son interpretaciones, no ciencia. La ciencia forense es incapaz de producir un modelo exacto de un cráneo de solo algunos fragmentos de hueso, especialmente cuando se trata de un espécimen único. Incluso con un cráneo completo, los científicos solo pueden especular la forma de la nariz, por ejemplo, porque no contiene huesos. Y nunca un diente permitirá a alguien determinar la capacidad craneal o el tamaño del cerebro de una criatura. Son solo especulaciones. Y va mucho más allá, al declarar que su cadera estaba dislocada, lo cual fue un descarado intento para sugerir que caminaba en dos extremidades, lo cual nunca se ha probado. La producción de modelos e ilustraciones provenientes de distintos artistas se ha dado por décadas. En nuestros días, las imágenes generadas por computadora adornan nuestras pantallas, arrojando de todo, desde el T-Rex hasta el señor Neandertal. Algunos fósiles con vestigios de piel y pelo han sido encontrados, y en raras ocasiones incluso con el esqueleto de un dinosaurio en específico. Pero esqueletos fosilizados enteros no revelan el color, patrones, masa corporal o hábitos de apareamiento de ningún animal, como dicen los documentales de la BBC. Esto es ciencia ficción, no ciencia. Es más que obvio que el comportamiento no viene en los fósiles. La ciencia avanza por la observación, no la especulación. Estos babuinos, como todos los simios y monos, solo tienen dos articulaciones en los pulgares, pero con una significante menor inteligencia. Como resultado, los humanos hacen documentales sobre ellos y no al revés. Estos monos de Verbet utilizan un gran rango de llamadas de alerta para advertirse uno al otro de los ataques de predadores. Una clase de llamado significa leopardos. Los monos responden a este sonido trepando a las ramas más altas del árbol, las cuales no soportan el peso del leopardo. Cuando un águila marcial aparece, los Verbet se escurren entre la maleza o dentro del tronco de los árboles donde es difícil para las grandes aves llegar a ellos. Cuando la alerta de serpiente se ha dado, se levantan en sus patas y examinan el terreno. Y a pesar de que los simios y los monos no nacieron con todo el conocimiento necesario para sobrevivir, lo han podido aprender casi todo. Otra característica especial de los seres humanos son los huesos que forman el oído. Desde la infancia hasta la adultez, a diferencia del resto de nuestro esqueleto, los tres huesos del oído humano no crecen. Nuestra habilidad para oír está perfectamente formada desde el día en que nacimos. ¿Puede ser esto un recordatorio de que Jesús dijo, ¿debemos tener fe como un pequeño niño? Y esa fe proviene de escuchar y estar atento a la palabra de Dios. Los evolucionistas han fallado al producir un eslabón entre los monos, simios y humanos, y al tratar de llenar este hueco nos llevan lejos de la comunidad con nuestro Creador. No solo somos simios inteligentes, y ellos no son nuestros compañeros o ancestros. El primer hombre conoció cada animal como fue creado, y no pudo encontrar un compañero entre ellos. Esa necesidad fue cubierta con la creación de la mujer. Si continuamos tratando de crear un puente entre los simios, monos y humanos, nunca entenderemos que hay un lazo roto entre nosotros y el Creador. Así que con este eslabón perdido, aún perdido, el árbol evolutivo no representa una fundación factual de los orígenes de la vida en la Tierra. Y en el estudio de la vida en la Tierra, haríamos bien en revisar nuestra información. Genes, la información de la vida. Los evolucionistas se fundamentan en la sugerencia de que nueva información genética puede ser añadida al ADN por procesos naturales. El ADN es una cadena de químicos que transporta las instrucciones de la fabricación de enzimas y otras proteínas. Entonces, ¿qué información genética pasan los animales? Los animales comparten rasgos de familia como el color, los patrones, el tamaño, etc.
pero recuerden que la cría es el producto de dos, macho y hembra. Todas las crías contienen información genética de ambos, del padre y la madre. Esta es una reorganización al azar de la información de los padres, ya que ellos no controlan qué información están pasando. Este es un miembro poco conocido de la familia de las gacelas, la gacela saltarina blanca. Estas saltarinas se han diferenciado de sus parientes gacelas. Esto pudo ocurrir porque un pequeño grupo de estas saltarinas se separó de la comunidad paternal y como resultado, perdieron información que estaba presente en la original piscina de genes. Estos procesos de recombinación o pérdida de información genética son comunes en la naturaleza y no contradicen la idea de la creación. Sin embargo, los evolucionistas piensan que dichos procesos pueden crear animales completamente nuevos, lo cual nunca se ha observado. La dieta de la saltarina está compuesta de brotes de pasto, flores, si están disponibles, y hojas. Interesantemente, algunos antílopes solo se alimentan de pasto, mientras que otros buscan hojas de los árboles y arbustos. Y luego están los comedores compuestos. En las manadas de saltarinas, solo los machos con territorio establecido pueden alimentarse. Y lejos de las comunes rayas de todas las gacelas, esta variedad es completamente blanca. Estas dos gacelas saltarinas macho en el Kalahari prueban su fuerza una contra la otra. De acuerdo con los evolucionistas, el macho más fuerte asegurará sus derechos de reproducción y por lo tanto tendrá seguro el derecho de pasar sus genes fuertes a la siguiente generación. Pero hay un problema con esta teoría. Sí, los machos más fuertes son los que se aparean con las hembras, pero eso significa que todas las crías de gacela habrían sido hijas de machos fuertes. Esto crearía un problema porque los machos más débiles que crecieron para ser los perdedores en esa rutina de concursos también son originarios de buenos genes. Entonces, ¿por qué pierden estas batallas si son descendientes genéticos de machos fuertes? La razón es porque los animales físicamente más fuertes no necesariamente pasan solo su información genética fuerte. Y es un buen trabajo que esa información no puede ser añadida a los genes. Imaginen un planeta poblado solo por gacelas superfuertes. Este desequilibrio sería contraproducente al muy delicado balance de la vida en la Tierra. Además, la información hereditaria que varía para características superficiales como el color, tamaño y fuerza, no necesariamente determina el éxito de las especies. Por ejemplo, en un mundo azotado por la enfermedad, un sistema inmune fuerte en un animal de físico pobre podría proveer más oportunidad de supervivencia que un sistema inmune débil en un físico fuerte. Además, lo que sí sabemos es que el proceso de variación solo produce cambios limitados y no modificaciones que afecten el diseño básico de un animal o cómo funciona. Lo que podemos sacar del estudio de la genética es que la recombinación de información es una forma común para que las variaciones se den en las especies. Esta recombinación se da lugar a nivel molecular a través de complejos mecanismos que fueron diseñados para eso. Estos cambios permiten a las criaturas adaptarse a su ambiente sin la necesidad de nueva información. El profesor alemán, Dr. Werner Gitt, un experto en información de esta teoría, dice: no hay ley natural conocida, ningún proceso conocido y ninguna secuencia de eventos conocida que pueda causar información para originar por sí misma algo. Lo que la naturaleza nos enseña es que la fuerza física no siempre es garantía de supervivencia total. De hecho, entre los antílopes las características físicas varían con ninguna ventaja de un atributo sobre otro. Por ejemplo, las saltarinas tienen cuernos laminados con crestas. Otros antílopes poseen cuernos rectos como el oryx o cuernos en espiral como los kudu. En algunas especies de antílopes como los kudu, el stimbok y el impala, solo los machos poseen cuernos. Los kudu pueden ver a través de la forma de espiral de sus cuernos. Esto le permite apuntar el cuerno con mucha precisión.
Como los kudu, debemos ver a través de los reveses de la vida para ver el destino final. Otro hecho interesante es que ambos, los kudu y las saltarinas, erizan su pelaje justo antes de morir, mientras que otros antílopes no lo hacen. Esto es tal vez una reacción fisiológica, pero ¿por qué es única de estas dos especies? Los ñúes, oryx, las saltarinas y el blesbok africano no saltan sobre obstáculos altos, mientras que el impala, los kudu, el eland y otras son fantásticos saltarines. Algunos antílopes incluso pueden nadar largas distancias mientras otros son nadadores muy malos. De hecho, debemos preguntarnos por qué la evolución no equipó a todos los antílopes con estas características. Desafortunadamente, los evolucionistas están atascados en una falsa ideología y tienen dificultad en aceptar cualquier información que refute sus teorías. Otros animales de la planicie que son fascinantes de estudiar son las cebras. Entre otras cosas, sus patrones actúan como huella digital para identificar a los miembros de la manada. El África meridional tiene 3 especies de cebras. Las más comunes entre ellas son las cebras Burchell. La cebra es un miembro invaluable de los ecosistemas africanos, ya que son uno de los grandes mamíferos que se alimentan de cualquier tipo de pasto. Dentro de las manadas de especies mixtas, cada animal tiene sus preferencias de corto, largo, áspero o pasto dulce. Así que las cebras son las últimas en pasar hambre. Cada especie de cebra también posee características distintivas. Estas Burchell tienen manchas y rayas sombreadas en los cuartos traseros. Esas son las rayas cafés en medio de las principales negras. Además, poseen orejas más pequeñas y redondas que la especie de cebra de montaña. Sin embargo, algo común en todas las especies de cebra es el sistema social donde se mueven de acuerdo al rango. Normalmente es un miembro solitario que lleva el liderazgo. La cebra se acercará a nuevo territorio de forma muy cautelosa y se comunican entre ellas usando una variedad de llamados. Un llamado es para establecer contacto entre los miembros de la manada, mientras que otros advierten de un depredador que se acerca. Es interesante ver cómo estos animales algunas veces trabajan juntos para protegerse entre ellos. Estas cebras Hartmann de montaña con orejas un poco más largas son las más grandes de las 2 especies de cebra de montaña africana. A diferencia de las Burchell, no poseen rayas en sus vientres. Cuando un depredador es visto, un llamado de alarma se escucha y la manada se alerta. Este estado de alerta de posible amenaza es solo para juntarse antes de que la manada corra. Incluso cuando se mezcla con manadas de antílopes, las cebras mantienen su jerarquía social. Y a pesar que 2 cebras no son idénticas, aún siguen siendo cebras. Y aunque siguen presentando pequeñas variaciones dentro de su tipo, nunca sufrirán una transformación a algo más. A través de la selección natural, nuevas especies de cebras se han producido, pero siguen siendo cebras, no un nuevo tipo de animal. Otra especie de esta familia es la cebra de montaña cabo, uno de los mamíferos más raros del mundo. Esta especie en particular posee largas y distintivas rayas en sus cuartos traseros que sobresalen de las rayas más pequeñas de su cuerpo. En un punto, sus números descendieron a menos de 100 animales. Aquí en las montañas negras de Kelinkarú están ahora bajo protección. La formación de nuevas especies a través de la selección natural aún sigue pasando en muy raras ocasiones. Pero la creación de nuevos tipos de animales es algo que la selección natural nunca ha producido, porque es biológicamente imposible para los seres vivos agregar nueva información a sus genes. Esto sería absolutamente necesario para facilitar la evolución de nuevas criaturas. Así que, como los hermosos patrones de las cebras, algunas cosas son simplemente negras o blancas. Inteligencia, las habilidades de la vida. Uno de los temas más temidos por la teoría de la evolución es la inteligencia animal. El instinto y las capacidades varían dramáticamente en el reino animal. Y como cualquier científico pensante que sabe usar su cerebro,
conoce que la inteligencia y los instintos no pueden ser explicados a través del conocimiento de los químicos y las células. La teoría de que simples químicos pueden convertirse en células vivientes y esas células físicas pueden evolucionar a vida en la Tierra es una propuesta imposible de crear dada la falta de evidencia científica. Pero que los tejidos vivos evolucionen en la capacidad de resolver problemas es aún más inverosímil. ¿Cómo pueden las sustancias materiales evolucionar en atributos no físicos como la inteligencia? Incluso dentro de las criaturas más pequeñas hay inteligencia y gran diversidad en su diseño y belleza. Los insectos son artrópodos, criaturas con los esqueletos fuera de sus propios cuerpos. Y como es de esperarse, después de todo lo que hemos visto, trabajan en perfecta armonía con otros organismos vivos y poseen características optimizadas para asegurar su supervivencia. La polinización de muchas plantas que a cambio produce oxígeno y comida no sería posible sin un ejército de insectos para llevarla a cabo. Y hablando de ejércitos, estos pequeños insectos son justo eso. Algunas son obreras, otras son soldados. Individualmente son casi indefensas, pero en grupo son formidables. Los insectos son muy trabajadores y para algunos ni la reproducción interfiere con su rutina diaria. Se reproducen en movimiento. Algunos, a pesar de su tamaño en relación con potenciales predadores, son impresionantemente capaces de defenderse. Los miriápodos, como estos milipies gigantes, poseen glándulas que producen ácido hidrocianuro, idoína y quinina. Este ácido les da un olor como almendras descompuestas. Poseen pocos predadores, pero los puercoespines y el gato de civet prefieren comer milipies antes que otra cosa. ¿Cómo pueden los químicos evolucionar en organismos vivos que a su vez producen químicos? Un lagarto muy raro llamado Zongeyser come estos milipies y de alguna forma extrae el cianuro y lo convierte en un mecanismo de defensa que sale de entre sus escamas. ¿Cómo podría la teoría de la evolución explicar un proceso como este? Estos Zongeysers son uno de los lagartos más raros en el mundo, endémico de un solo lugar en África. Endémico significa que solo pueden ser encontrados en cierta área. De nuevo, debemos preguntar qué determina las especies endémicas cuando hay muchos posibles lugares habitables en el mundo. Este saltamontes de maíz luce como un alienígena armado, y si la armadura falla en disuadir al enemigo, también puede atacar lanzando un olor desagradable. Algunas criaturas poseen habilidades que cambian a lo largo de los estados de su ciclo de vida. Las orugas pasan por una increíble metamorfosis de un animal consumidor de hojas a una belleza alada consumidora de néctar. Increíblemente, los instintos necesarios para sobrevivir cada estado de la vida se ajustan a la par de la transformación física. Obviamente, cada ser viviente debe tener instintos que sean satisfechos por partes del cuerpo y órganos. Instintos para volar, nadar o comer hojas, etc., serían innecesarios sin la habilidad para hacerlos. La teoría de la evolución no puede explicar satisfactoriamente millones de gallinas y huevos o escenarios de qué fue primero exhibidos dentro del mundo natural. Este grillo africano desea enterrar sus huevos en el suelo uno por uno. ¿Pero qué sería de este instinto si no fuera físicamente capaz de realizarlo? Afortunadamente, aquel que creó a este grillo con esos deseos también le diseñó las partes del cuerpo necesarias para cumplirlos. Observen detenidamente mientras limpia la tierra y luego utiliza una cuña como herramienta llamada ovipositor para crear un hoyo en forma de tubo en donde inserta un huevo. Una vez que el huevo está ahí, selecciona otro sitio y comienza el proceso otra vez. Como predador, sería difícil encontrar todos los huevos esparcidos por una gran área. Sus crías automáticamente tienen más posibilidades de sobrevivir. Como mencionamos antes en el programa, la necesidad de reproducción requiere una colección especializada de partes del cuerpo totalmente funcionales para satisfacer el impulso de procreación, y algunas veces encontrar pareja requiere de un equipo único también. Los elefantes poseen un método especializado de comunicación para esto. Pueden escucharse entre ellos a través de distancias de más de 5 kilómetros usando vibraciones de sonidos subsónicos. Si vemos de cerca la nuca de un elefante, es posible que ocasionalmente veamos la piel vibrar mientras generan estos sonidos de baja frecuencia usando el pasaje nasal. Incluso los más fuertes sonidos siguen siendo inaudibles para nosotros ya que están una octava bajo el rango del oído humano.
La habilidad para comunicarse de esta manera es vital para la existencia de la especie, especialmente durante la temporada de apareamiento, cuando un macho puede caminar varios kilómetros siguiendo las vibraciones de la hembra sexualmente receptiva. Las hembras solo están listas para concebir unos pocos días cada 4 o 5 años. Los elefantes también barritan, sonido que sí escuchamos, y lo hacen con la trompa. Los evolucionistas enseñan que la trompa del elefante evolucionó gradualmente a través de miles, tal vez millones de años. Desafortunadamente, la anatomía del elefante no está de acuerdo. Los elefantes no tienen caninos o incisivos con los cuales puedan morder la vegetación que desean comer. Y el diseño del cuello del elefante es muy rígido, lo que le resta movilidad vertical. Así que no puede agacharse para pastar o morder hojas de árboles y arbustos. Por esta razón, la trompa fue diseñada medio metro más larga que la distancia entre el suelo y la boca del elefante. Y esta extensión combinada con su estatura significa que puede alimentarse a niveles mucho más altos que las jirafas. Su trompa posee miles de músculos, y aquellos elefantes que tienen esta probíscide especializada mutilada rápidamente mueren de hambre. Las trompas también son usadas como snorkel, manos y tubo para la defensa. De nuevo, los darwinistas solo se concentran en las similitudes entre los elefantes y otros animales de trompa larga para sugerir un lazo evolutivo, mientras ignoran las diferencias. Las crías de los elefantes se alimentan de leche materna a través de los pezones localizados entre las patas delanteras de la hembra, pero las mamas de los antílopes y las cebras está entre las patas traseras. Cuando esto se interpreta a través de la anatomía completa del elefante, tiene perfecto sentido, porque es más fácil para la hembra defender a la cría si está cerca del final de la trompa. La trompa del elefante es usada con gran habilidad en muchas situaciones. Las aves demuestran su habilidad usando sus picos. Cuando es necesario construir un nido, las aves muestran una increíble cantidad de comportamiento complejo y no aprendido. Este abejaruco cava un hoyo en un banco de lodo, pero solo en un risco que vea a una dirección en particular. Muchas aves acuáticas, de hecho, construyen sus nidos en o cerca de lagos y ríos. Por supuesto, son muy inteligentes para no construir donde exista una fuerte corriente que pueda arrastrar el nido. Además, las aves siempre construyen un nido lo suficientemente grande para contener el número de huevos que tendrán y amplio para acomodar a las crías hasta que estén listas para volar. En este trabajo, ¿puede el ensayo y error producir estas habilidades? La respuesta es obvia. Siempre han sido capaces de hacer esto. Y saben cuándo construir el nido, el cual la mayoría de las veces es preparado justo antes de la reproducción. Estos eláneos australianos han comenzado la construcción del nido con palos y ramas antes del apareamiento. Han seleccionado un arbusto grueso donde su nido es visible incluso a largas distancias. El eláneo vuela con otra pequeña rama y si escuchan atentamente podrán oír cómo lo deja en su lugar. El rango de materiales y de diseños de los nidos varía enormemente de una especie a otra. En África del Sur, los árboles con espinas son los preferidos. Algunas aves como este gorrión construyen varios nidos. Es difícil decir si es para dar a su posible pareja un rango de elección o para confundir a sus predadores. Construye sus nidos de pasto seco. Este incluso posee una entrada delantera y otra trasera. Las ramas de bambú fueron escogidas por este colorido miembro de la familia del pinzón. El cardenal rojo construye su nido y luego realiza una danza para atraer a la pareja. Claramente, los dos sexos se comunican entre sí usando información preprogramada, no aprendida. Así que, ¿de dónde viene esta información? Otro maestro en la construcción de nidos es el tejedor enmascarado africano que literalmente puede tejer un nido de solo pasto. Primero selecciona una rama adecuada. Luego crea una argolla como soporte principal del diseño. Cuando la cantidad suficiente de pasto está tejida alrededor de la rama y la argolla está en su lugar, la base está terminada. Ahora comienza a tejer una canasta en forma de nido para su pareja y sus huevos. Bajo el caliente sol africano, estos nidos son maravillas del diseño. El interior es revestido con pasto fresco y algunas plumas, mientras que la forma de canasta con la entrada al fondo provee protección del sol y un interior donde la temperatura es constante. El producto final es un nido suave, fresco y cómodo que deja a cualquier observador maravillado por la habilidad creativa.
Ya sean de aves, elefantes o de insectos, la gran diversidad de estas habilidades debe dejarnos atónitos. ¿Es acaso toda esta diversidad de inteligencia el resultado de procesos al azar no pensantes? ¿O son estos individuos señales en nuestro viaje que muestran al único que puede contestar nuestras preguntas sobre existencia y propósito? Historia. Historias de la vida. Historias de la vida 2.